Pues gracias a Dios, iglesia, tengo la oportunidad de poderte compartir esta palabra y quisiera que empezáramos a reflexionar en una parte muy interesante de nuestras vidas, que es pues la solución a los conflictos. Y hay, como tú sabes, conflictos de distintas naturalezas a los cuales nos enfrentamos. Y algo que me he dado cuenta, y una de las cosas vitales para nuestra vida, específicamente en esta parte de la solución a los conflictos, es precisamente buscar el origen del conflicto o la causa que lo produce, ya que con ello nos sirve de dos formas. Una, ¿qué pasa cuando yo busco el origen de algo, el origen de un conflicto? En primer lugar, me ayuda a la prevención. ¿Por qué? Porque una vez que detecto lo que está mal o lo que ha originado este conflicto, entonces a futuro es muy probable que no me suceda más, porque puedo prevenirme a través de esa experiencia, a través de lo sucedido, ya que tengo un panorama correcto y entonces, sea lo que me enfrento, sé las consecuencias y puedo corregirlo previamente. Aparte de servirme de prevención, me sirve también para el cuidado de los demás, para el cuidado de la familia, para decir, ¿sabes qué? Cuidado con eso. Estoy detectando esto y pasa por eso o es ocasionado por tal cosa y sé en dónde atacar. Y piensa en, a lo mejor hemos experimentado en casa una fuga, por ejemplo, y que hay una gotera. Y esa gotera constantemente vamos y la sellamos ahí con la plastita esta de cola loca, se la ponemos ahí a la gotera y por un tiempo queda perfecto, nos sentimos alegres. Pero al rato otra vez empieza alrededor y ya no es una, son dos. Y entonces quizá encontramos la solución de inmediato, le ponemos un poco más, pero no localizamos el origen. Entonces, cuando llamamos quizá a un experto y el experto reflexiona sobre dónde pudiera estar el origen, quizá pasa una tubería por ahí, llega ahí, está picada, la reemplaza y no vuelve este problema a ocasionarse. Y esta parte de ir al origen a veces nos cuesta mucho trabajo porque implica un análisis exhaustivo. Y cuando tenemos que dirigirnos, hablando de nuestras vidas, a orígenes sobre conflictos que estemos experimentando, ahí es donde hay cosas que a veces no queremos tratar. Y que decimos, quiero la solución rápida o sencilla o a la mano, que no me implique hacer cambios radicales, que no me implique hacer grandes modificaciones, sino que me dé paz. Y quizá una paz temporal. Hermanos, en la vida espiritual, ¿cuánto más debemos hacer esta clase de análisis? Este análisis constante, porque muchas de las grandes catástrofes de nuestra vida tienen respuesta en el origen, en lo que lo está ocasionando. Y es bueno ver las circunstancias en algo que se origina, pero resulta vital dirigirse a las causas. O sea, vemos las circunstancias y es bueno que las examines, que quizá te duelan, llores un poco, que te atormentes, vaya, pero lo que resulta vital es ir al origen y a lo que está causando esa clase de destrozos, de resultados en la vida. Experimentamos constantemente conflictos, también en lo espiritual. Por eso quiero situarme en esa parte, en lo espiritual. Debemos ir al origen de estas catástrofes. Si tú te das cuenta, hoy la iglesia atraviesa un tiempo difícil. No solo me refiero a la congregación, me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia alrededor del mundo. Enfrentamos un tiempo muy difícil, no solo por el COVID,
sino previamente desde su función vital podíamos notar que quizá la fuerza de la iglesia había menguado un poco, que habían cosas en las cuales estábamos dirimiendo en muchas posturas, en muchas posiciones, también sobre asimilar cosas, conductas, opiniones, incluso desconocimiento de las mismas escrituras. Y en realidad es que muchos lugares o parte de lugares en las congregaciones se buscaron soluciones inmediatas. No fuimos al origen. Soluciones inmediatas tales como simpatizar con el pecado, optar por nuevas formas de liturgia a lo mejor, incluso la búsqueda de supuestas nuevas revelaciones. Y veíamos quizá de pronto antes de esta situación de pandemia un clima confuso a lo mejor, para algunos triste, y en todo momento veíamos hacia un lado, hacia otro y orábamos, y quizá no había un mismo sentido, un mismo camino para todos. Todo esto al tenor de lo que nuestros sentidos percibían, pero por eso quiero situarme en ir al origen. ¿Cuáles eran las causas o cuáles pudieron ser las causas de que como iglesia, como cuerpo en Cristo, empezara a desvariar quizá en el camino propio del Señor y a mirar hacia otro lado o adoptar otro tipo de singularidades que realmente estaban fuera de lo que Dios quería y de su deseo para su iglesia? Es necesario recurrir a ese origen y al centro de todo. Y es que a veces creímos o dimos por hecho que la forma en la cual nos alejamos de ese principio, pues pudo haber sido algo muy elaborado. Pero la realidad es que es algo muy sencillo. Y esto quiero que lo encontremos en las escrituras. Vamos a ver Isaías 51, el versículo 13. Vamos a ver un detalle que podemos decir es obvio o que raya en algo que decimos es muy sencillo a lo mejor, pero es vital y que probablemente sea el origen de grandes catástrofes en lo espiritual y en la iglesia misma. Dice la escritura, Isaías dice: has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra. Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Y fíjate, me impacta esta parte de la escritura porque comienza diciendo: has olvidado al Señor. Y a simple vista nuestra cabeza puede decir: esto es descabellado, pues ¿cómo voy a haber olvidado al Señor? ¿Cómo es posible que pueda olvidar a Dios si forma parte de mi rutina diaria? Incluso estoy sentado hoy miércoles frente al televisor, celular, computadora, con un ojito en las redes sociales y otro ojito en el servicio, porque es miércoles como Dios manda, viendo la transmisión. Y pudiendo decir: oye, pero ¿cómo pude haber olvidado al Señor? Pero a Israel le pasó, y es muy importante, porque recuerda que en la escritura vemos muchas cosas que quedan para el creyente como apercibimiento, para que no te pase, para que no ocurra o para que no vayas por el mismo sendero, y por supuesto para que tu vida sea plena y tengas vida en abundancia. Y te digo, a Israel le pasó aún después de ver la constante obra de Dios a su favor. Se olvidaban constantemente, sacando a Dios de su vida, y a veces incluso yendo detrás de ídolos y entregándose a la idolatría. Y otras se olvidaban también de una forma: mantenían la liturgia, mantenían esa parte de la liturgia, pero a Dios fuera de la misma. Lo encontramos, un ejemplo, vamos al Salmo 106, el versículo 19 al 21. En la escritura, recordando esta parte,
Dice el Salmo en el verso 19, en Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición, cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Fíjate, Israel se olvida de Dios, habla de un olvido. ¿Cómo? Y lo leemos y cada que lo recorremos, yo en muchas ocasiones decía, pero esto es descabellado, vieron grandes cosas, vieron abrirse el mar. ¿Y cómo puede llegar el hombre al grado de olvidar a Dios? Pero la Escritura lo pone ahí como apercibimiento para ti y para mí. ¿Por qué? Porque si analizamos la historia de Israel, vinieron grandes catástrofes cuando se olvidaron de Dios. Dejaron de cumplir ese propósito como representantes de Dios en la tierra y comenzaron a hacer varias atrocidades que persiguieron a sus generaciones. Incluso en muchas partes de la historia hubo pérdidas incluso humanas. Vino mortandad también y lo podemos empatar un poco también al contexto que vemos actualmente, un contexto difícil, un contexto de tensión, y podemos decir dónde estamos como iglesia. Nuestro corazón debe arder en celo y decir, no puedo olvidarme de Dios, no puedo olvidarme de Dios. Más adelante, Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el verso 9, fíjate lo que dice. Juan el Bautista está haciendo esta predicación dura en la cual llama a su audiencia generación de víboras. ¿Por qué? Porque previamente él hace un llamado y dice, voz que clama en el desierto, enderecen las sendas. Y en el versículo 9 les responde Juan, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, se dirige a judíos, se dirige a estos hombres hablándoles de enderezar rectas y viendo su corazón, dicen, no me vayan a venir a respaldar pero oye, pues si nosotros somos el pueblo escogido de Dios, tenemos a Abraham por padre, ¿qué nos vienes a decir de enderezar las sendas? Y les contesta duramente. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que creían estar bien y estar en el camino de rectitud, algo andaba mal. Había un origen y Juan estaba tocando ese origen y estaba yendo a ese origen y decía, enderecen las sendas, lo correcto es esto. Y hermanos, nos sigue sucediendo, nos sigue pasando a través, a ti y a mí, a través a veces de nuestra conducta como iglesia en general, la iglesia mundial, la iglesia local, cada uno de nosotros, en las formas de ver las cosas, las situaciones, la forma de opinar, la manera de servir, de evangelizar, de predicar, de orar, de alabar, de adorar. E inclusive hasta las formas en que tomamos ahora esta parte de la circunstancia de la pandemia actual denotan muy probablemente que hay un origen y que ese origen del problema sea que nos hemos olvidado de Dios. Estamos en un riesgo inminente, continuo. Por eso, si tú te das cuenta constantemente, la iglesia y el pastor, el liderazgo, te alentamos en todo tiempo a permanecer orando, ayunando, estudiando, participando de cursos y demás. ¿Por qué? Porque tenemos en todo tiempo un riesgo inminente a olvidar. Y pudiendo olvidar, entonces la catástrofe está de frente. Y esta parte de la catástrofe, ¿por qué la llamo así? Como algo grande. Porque cuando tú y yo nos enteramos o vemos, pensemos en una explosión. Una explosión es ruidosa, se caen muchas cosas, deja un panorama de muerte, está todo quemado. Y cuando vemos eso decimos, wow, algo grande lo causó.
Y hay expertos, o en este caso aplicado a nuestra legislación mexicana, los peritos expertos en incendios y explosiones son llamados cuando ocurre una explosión para que ellos, en su expertise, puedan localizar el origen de esa explosión. Y a través de las huellas que dejó todo eso, ellos van y por cada detalle, incluso las marcas que hay, dan con el lugar donde se originó. Difícilmente, imagínate, hay una catástrofe, está todo tirado. Pero como expertos van y dicen, aquí lo que pasó es que se originó una chispa y aquí fue el foco. Aquí fue el foco de esta explosión. Entonces, cuando dan con ese origen, es posible determinar las causas y las responsabilidades. Por eso hago énfasis en esto. ¿Cuál será el origen? Si veíamos un caos o una catástrofe en la iglesia, tal es así que Dios dijo, váyanse a sus casas, ¿no? Vayan y tomen un tiempo, reflexionen, cuarentena, ¿no? Y nos puso nos cerró camino en varias áreas diciendo, a ver, tenemos que atender esto porque es urgente. Y el origen mismo, quiero que consideres ese. Puede ser que muy sencillo, puede ser algo muy pequeño, puede ser una simple pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién es Dios? Hazte esa pregunta ahí en tu casa. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? ¿Quién es Dios? Y no estoy hablando de un rollo filosófico de ¿quién es Dios para ti? Porque si salimos a las calles a preguntar ¿quién es Dios? Escucharemos miles de respuestas. ¿Quién es Dios para ti? Una fuerza, una energía. Unos dirán que Dios está o es ellos mismos. No sé, hay muchas respuestas. En esa parte no quiero situarme, sino quiero que vayamos a la fuente plena y confiable. ¿Por qué plena y confiable? Para responder tal pregunta, las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo no voy a preguntarle al hombre quién es Dios. Con trabajos el hombre quizás sabe quién es. Pero las Escrituras nos proveen la opinión de Dios, y Dios en sus palabras diciendo quién es. Él habla de sí mismo. Y es lo más confiable que tú y yo tenemos en primer lugar. ¿Por qué? Porque si estamos analizando el origen, y el origen quizá es como le pasó a Israel, y se olvidaron de Dios, y a lo mejor tú decías, sí, ya todo forma parte de una rutina, sé que tengo que hacer esto, sé que hay que orar por los alimentos, ya sé que hay que leer la Biblia, ya sé que, y lo habías tomado quizá de una manera muy rutinaria. No que la rutina esté mal, sino que la forma en la que la tomaras fuera como algo en poco. Entonces cuidado. Tenemos que ir al origen y decir quién es Dios, qué dice la Escritura, qué dice Dios, cómo se presenta de sí mismo. Y eso debe impactar el corazón de la iglesia, más aún en este tiempo. Y date cuenta de esto, Isaías 42, el versículo 5, nos comienza diciendo algo muy sencillo, que a lo mejor tú y yo hemos dejado como, lo sé, pero quiero que te asombres conmigo en este momento. Dice la Escritura, así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, y el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. ¡Wow! Un versículo en el cual Dios se presenta. Entonces, y comienzas, yo soy, así dice Dios, el Señor. Y después nos da un claro panorama que decimos, no podemos tomarlo a la ligera. Dice, Él creó y desplegó los cielos. ¡Wow! Voltea a los cielos y ese esplendor te habla de un Dios grande y de un Dios todopoderoso.
Y es increíble alabarle y cantar cuán grande es Dios. Lo alabábamos hace un momento con esa canción diciendo cuán grande es Dios. Pero de verdad para mi vida Dios es grande. Hazte esa pregunta, ¿puedo definir a Dios de esta manera? Porque si puedo definir a Dios de esta manera, entonces mi conducta, mi vida y todo lo que soy, mi disciplina espiritual, todo lo que hago para Dios debe verse transformado y cambiado en todo tiempo. No solo por la emoción, no solo por el lugar, no solo por el auditorio, no solo por el lugar en el que venga a adorar a mi Dios, sino entonces si tú y yo concebimos este Dios que dice Él que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven, ¿por qué habremos de vivir como si Él fuera cualquier cosa? ¿Por qué viviremos aún con temor frente a las circunstancias? ¿Por qué si estamos en casa a lo mejor nos cuesta más trabajo reunirnos o prestar atención, no distraerme de la palabra? ¿Cuál es la diferencia entonces por ejemplo, entre nosotros y los primeros cristianos en tiempos de Jesús, que incluso enfrentaron persecución y aún así su oración continuaba consiguiendo grandes cosas? La tierra se estremecía ante la oración de hombres, 3, 4, 5 en una casa escondidos. Ahí tenemos a cristianos orando, Pablo estando en la cárcel sabiendo que le acompañaban en oración. Veíamos cadenas rotas, veíamos cosas extraordinarias. Y la iglesia estaba en casa. Estaban ahí. Y entonces tú y yo tenemos que empezar a analizar esta parte y decir, probablemente me olvidé de Dios en algún punto. Y no es algo para condenarse, sino al contrario, para ser alentado y decir, Dios, gracias. Gracias, porque a lo mejor estoy dando vueltas para todos lados y tú estás diciendo, es muy sencillo. Te olvidaste de lo más importante. Quizá incluso el origen es que a veces reducimos a Dios a simplezas humanas. Un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que habla que Él creó y desplegó los cielos. Algo que nos asombra, ¿no? Hasta cuando viajamos en un avión, tomamos ahí una foto, decimos, ¡ay, qué impresionante los cielos! Si tú y yo analizamos esta parte, quiero que me acompañes a Primera de Reyes 8:27. Dice la Escritura: pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón, en su clamor al presentar el esplendor del templo, que precisamente buscaba reflejar esto, la grandeza, un Dios importante, un Dios que de todo lo mejor tenía que tener, que no había forma de hacer algo más maravilloso, se necesitaron muchísimas cosas, y Salomón estando allí, imagínate qué impresionante, viendo toda esa edificación, no pudo ser asombrado por esa edificación, sino que dijo, no, tú puedes habitar aquí, no te puede contener ni siquiera este espacio. Salomón entendió, no bastaba tal grandeza del templo para contener a Dios, y por tanto estaba diciendo, Dios no puede ser tomado a la ligera. Dios no puede ser tomado y mucho menos olvidado, no puede. No, Dios es reconociéndolo como que ni los cielos ni lo alto podrían contenerlo. La iglesia necesita regresar urgentemente a este rudimento, a este punto. Nuestro Dios, iglesia, no puede ser tratado a la ligera, no puede ser reducido a simplezas humanas, a modos y formas. Dios no puede ser contenido a protocolos y a maneras raras que a veces nos inventamos, sino Dios es todopoderoso y demanda de nosotros nuestra adoración. Tenemos un Dios poderoso para cualquier circunstancia, y entonces por ello tú y yo no podemos llevar nuestras disciplinas espirituales como hobby.
Es algo realmente importante porque estamos ante este Dios. Él es nuestro Dios. Necesitamos considerar, hacer un recuento y decir, quizá el origen del problema es que no sé el día de hoy responder esta pregunta como lo hice al principio. Quizá cuando me dijeron, oye, ¿y quién es Dios? Yo podía responder con las palabras más grandes, rimbombantes: Dios, el Dios creador de todos los cielos, creador de todo, el que infunde aliento, el que nos da vida. Y hoy quizá puedo decir, pues Dios es poderoso. Quizá he menguado en la parte de hacer o responder o hacer este reconocimiento. Pero hermanos, pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que regresar para asombrarse de Dios. Tiene que regresar a este punto. Y no solo me refiero a regresar a reunirnos, sino, como hemos dicho en muchas ocasiones, no podemos regresar iguales y no vamos a regresar iguales. Y la clave para no regresar iguales es empezar desde este punto, desde el origen. ¿Cómo concibo a Dios? ¿Quién es Dios para Enrique? ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Quién es Dios? Y de esa forma entonces podré expresar a Dios mi adoración de una forma correcta. Podré aceptar su dirección para decisiones. Podré apartarme incluso del mal en todo tiempo porque reconozco quién es mi Dios. No solo porque, híjole, es que eso está mal porque dicen en la iglesia. No, al contrario, decir yo conozco a Dios, sé que a esto a Dios no le agrada y no puedo formar parte ni en público ni en privado. Así que, iglesia, regresemos a este punto. Y si quizá en algún momento nos hemos quedado, no sabemos el origen del problema. El origen del problema, el origen de un problema espiritual puede estar en esta parte. Te olvidaste de Dios. O lo hiciste a un lado y entonces viene corriendo el temor y obviamente te atemoriza. Viene corriendo una situación difícil y te desmoronas. ¿Por qué? Porque quizá te olvidaste de Dios. Y es natural, muchas veces vienen hombres, mujeres y quieren que está todo terrible en sus vidas, que el fracaso está ya a todo lo que da. Y uno puede verlo y lo primero en lo que puede empezar es decir, te olvidaste de Dios. Vamos al principio, ven, te llevo de la mano. Dios no te ha olvidado, Dios no te ha dejado, Dios está contigo, no te condena, al contrario, te está alentando. Aún hay tiempo, hay misericordia. Y eso es lo que pasa cuando sucede o cuando cometemos errores incluso. Date cuenta, te condenas de inmediato y muchas veces, muchas personas, la condenación las lleva a apartarse de Dios. Pero es el camino equivocado, al contrario. Tengo que ir y buscar el origen de mi falta, de mi falla. Y entonces llegar ahí y decir, oh Dios, tanto tiempo y me olvidé de ti. Pero aquí estoy nuevamente engrandeciéndote. Aquí estoy nuevamente entendiendo quién eres en mi vida. Quisiera concluir con esta parte o este punto. Isaías 40, del 21 en adelante. Quiero que lo podamos ir viendo tú y yo, ahí en tu casa. Si pasó esto en algún punto de tu vida, o está pasando a lo mejor en este momento, si ves pérdidas, si tienes temor, si ves todo desmoronarse a lo mejor, si estás desesperado o no puedes salir de algún pecado recurrente a tu vida, a lo mejor incluso, no sé, no quieras regresar nunca más a la iglesia, te sientes abandonado, lastimado, herido, todos los problemas sobre ti. Tienes que ir al origen de ese conflicto espiritual. Y el origen muy probablemente es que hayamos olvidado a Dios en este punto. Pero hay grandes noticias. Hay grandes noticias. Lee conmigo Isaías 40 del versículo 21 ahí hasta el 26. Y si acaso no lo sabían ustedes, no se habían enterado, no se les dijo desde el principio, no lo entendieron desde la fundación del mundo. Él reina sobre la bóveda de la tierra.
cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Iglesia, este es el Dios todopoderoso al cual rendimos culto, rendimos adoración, y el cual demanda lo mejor de nosotros para todo lo que hagamos. Así que tú y yo debemos regresar en este tiempo, pero más que regresar, tú y yo, desde el lugar en el que estamos, ahí en tu casa, desde ahí, tiene que estar lleno tu corazón de adoración, sabiendo a qué Dios les has entregado tu vida. Y de esta forma, viendo nuevamente su grandeza, fluirá absolutamente todo lo que tenga que ver con entregar tu vida al Señor. Es la clave de todo, es la clave de una vida transformada, es la clave de un servicio increíble, es la clave para que no te fatigues en lo que haces, es la clave para que soportemos disciplinas espirituales que no son ni tan difíciles. Es la clave, regresar a ese punto. ¿Quién es Dios? Wow, mira la creación, asómbrate y di, wow, qué imponente. En alguna ocasión, recuerdo, todavía estaba soltero y me quedé en la carretera. Como muchos de ustedes sabrán, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar al frente en una congregación allá en Izúcar de Matamoros, Puebla, y teníamos que viajar todos los días domingo. En ese tiempo yo viajaba soltero en domingo de la casa hacia este lugar, y siempre le pasaba al coche cosas rarísimas. Y el coche me dejó de regreso, ya anocheciendo, en medio de una carretera que, híjole, está bien complicada, solo de 2 vías, me deja en el centro, y en el centro mismo de esas 2 vías, peligroso, se queda el coche, me bajo, trato de refugiarme, y oscurece, y solo habían 2 cerros. Y yo estaba ahí en la noche, y recuerdo que no había nada, ¿no? Y pocos autos llegan a pasar. Y en ese momento había un fuerte viento, y ese viento se cortaba con uno de esos cerros y hacía un ruido, un estruendo que no lo olvido. Me asusté y dije, wow, que cómo el viento puede hacer tal estruendo. Y empecé a reflexionar y dije, wow, la voz de Dios, que es como truenos. Dije, wow, es asombroso. Y no podía hacer otra cosa más que decir, Dios, tú eres asombroso. ¿Cómo si esto puede en cierta manera incluso atemorizarme? ¿Cuán grande eres tú? Y Jesús mismo lo dijo. Recordemos cuando hablando en un discurso bastante fuerte, dice, no teman al hombre que puede destruir sus cuerpos, sino teman a Dios que puede no solo sus cuerpos, sino sus almas. Entonces tú y yo debemos regresar con esa reverencia, acercarnos a Dios con esa reverencia, presentarnos en un púlpito con esa reverencia, servir a Dios en el lugar en el que sirvas con esa reverencia, porque servimos al Dios Todopoderoso, que cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Él hace que vengan las nubes, entre relámpagos hace llover. El Dios todopoderoso, el Dios asombroso, a ese Dios servimos.
Así que, iglesia, concluyo con esto. Busca en tu Biblia Jeremías 10 y ve hasta el versículo 16. Dice la Escritura: la heredad de Jacob no es como ellos, porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso, e Israel es la tribu de su herencia. ¿Por qué leemos este texto? Porque previamente hace un recuento de la necedad de la humanidad sin Dios, ignorante, que incluso es avergonzada por sus ídolos, por lo que toma o hace o convierte en Dios. Pero se refiere en este último texto, en este último versículo, se refiere a ti y a mí y a la iglesia en general. Tú y yo no somos como alguien que ha puesto su confianza en cualquier cosa. Tú has puesto tu confianza en el Dios de los cielos. Así que no lo cambies por nada, no lo cambies por simplezas, no lo cambies por riquezas, por un nuevo trabajo, no lo cambies por absolutamente nada, porque nada es comparable, porque como lo dijo Salomón, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Así que a todo lo que enfrente la iglesia, probablemente enfrentaremos situaciones más difíciles, condiciones más complejas. Jesús dijo: hallarás aflicción en el mundo, confía, he vencido al mundo. Probablemente nos enfrentemos a eso. Pero tú y yo conocemos a Dios, sabemos quién es Dios. Y por ello, entonces, si leemos este texto, el del versículo 16, colocándonos como cuerpo en Cristo, diría: la heredad de camino de vida no es como ellos, porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso, y camino de vida es la tribu de su herencia. Así que siéntete orgulloso, iglesia. Nuestro Dios es grande, es poderoso, y con reverencia vamos a adorarle de continuo. Inclina ahí en tu casa tu rostro y vamos a orar ante nuestro Dios Todopoderoso. Señor, tú eres grande, tu misericordia es para siempre, tu poder es inigualable. Nada de lo que puede asombrarnos o atemorizarnos en este mundo puede compararse a tu esplendor y a tu hermosura. Nunca nada ha sido comparable a tu belleza. Nadie ha podido hacerte frente, ninguna circunstancia, nada, Señor, ha podido permanecer de pie delante de ti. Y lo reconocemos como iglesia. Y en humildad de nuestro corazón te pedimos perdón si te hemos tomado a la ligera, y si nuestras vidas, nuestro temor a las circunstancias, lo que creemos, lo que opinamos y de lo que participemos, incluso ha dado testimonio de que te hemos olvidado. Perdónanos, perdónanos si no hemos tomado las cosas con la seriedad que demandan por tu grandeza, por tu poder. Perdónanos. Perdónanos. Entregamos nuestras vidas hoy en un acto, Señor, de humildad delante de ti. Y te reconocemos como nuestro Dios. Tú eres el Dios de la iglesia. Tú eres el Dios, tú eres el centro de nuestras vidas. Solo tú estás en el trono. Dios grande, Dios poderoso, Dios misericordioso, el Dios que nos ha sanado, el Dios que nos ha limpiado, el Dios que nos ha hablado, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que nos ha dado vida eterna. A ese gran Dios no puede ser tomado a la ligera. Perdónanos. Nos comprometemos como iglesia, hacemos un pacto contigo y te decimos: Señor, con reverencia tomaremos todo lo que tenga que ver contigo, lo que tenga que ver con tu casa, con tu iglesia,
con toda disciplina espiritual, con tu palabra, con la alabanza, con la adoración, y regresaremos un día a reunirnos con ese corazón sabiendo a quién venimos a ver, a quién, Señor, tenemos en todo tiempo a favor de nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Sigue dando gracias a ese Dios todopoderoso ahí en tu casa. Da gracias. Quizás es un tiempo difícil para ti que estás observando esta transmisión. Has pasado por algo muy complicado en tu vida. Pero ¿sabes algo? Dios sigue siendo Dios bajo cualquier circunstancia. Así que inclina ahí tu corazón y di: Dios, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y asimismo en nuestro corazón, Dios, hoy creemos esto. Somos dichosos si experimentamos algún tipo de escasez, porque seremos provistos por ti. Somos dichosos si hay temor, porque tú, Señor, disiparás ese temor. Somos dichosos por todas y cada una de las circunstancias, porque tú eres nuestra fortaleza y confiamos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo, iglesia. Renueva tus fuerzas. Continúa yendo a la palabra. Continúa buscando la palabra de nuestro Dios. Y llénate de todo lo que Dios dice de Él. Y en ello forma tu fortaleza. Viene un tiempo muy bueno, muy grande para la iglesia. Y de ese tiempo seremos partícipes tú y yo, pero tenemos que estar firmes sabiendo a qué Dios servimos y a qué Dios hemos entregado nuestras vidas. Así que damos por concluido este servicio y te ruego ahí en tu casa que lo terminemos como iniciamos, alabando el nombre del Dios Todopoderoso, al cual ni los cielos pueden contenerlo. Que Dios te bendiga. Vamos a alabar al Señor.